¿verdad? El tema de esta cumbre es temelios, no teman, temelios, ¿verdad? Temelios en el original griego, entre muchas otras cosas, significa fundamento, fundamento. ¿Por qué fue tan importante para nosotros el ponerle fundamento a este evento? Simple. Un edificio será solamente tan resistente como tan sólido sea su fundamento. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos establecer, ¿verdad? En esta 14ª Cumbre Apostólica Internacional de alto nivel. Queremos establecer un fundamento sólido, un fundamento verdadero, un fundamento correcto. El fundamento establecido por Dios. Si lo estableció Dios, es sólido, es verdadero y es correcto. El fundamento establecido por Dios, no por ninguno de nosotros, ni por ninguna otra persona, para ser establecido en su iglesia. Y cuando estamos hablando de iglesia, cuando yo me esté refiriendo a iglesia, estamos hablando del cuerpo de Cristo, estamos hablando de cada uno de nosotros, no estamos hablando de la estructura. Ahora, para entrar rápidamente en la definición de temelios y poner fundamento al tema que me corresponde, vamos entonces a definir lo que significa temelios. Salió temelios. Bien. Temelios, como ya hemos dicho, es una palabra griega. En el griego koiné. Koiné significa común. Eso es lo que quiere decir que era el griego común, era el lenguaje común del pueblo. O sea, no era el griego, por uno decir, el fino, ¿verdad? Era el griego calle, el que todo el mundo hablaba, ¿verdad? La palabra temelios, que está en el diccionario, y los que toman nota, ¿verdad? Para que corroboren que lo que estamos diciendo, ¿verdad?, es lo correcto, está bajo el número 2310 en el diccionario Strong. ¿Verdad? La palabra temelio significa básicamente fundamento, ¿verdad? Habla de establecer algo como fundamento. El fundamento de un edificio, el fundamento de una ciudad, los primeros fundamentos o principios de una institución o sistema de verdades, ¿verdad? Temelio nos habla a nosotros de base. Temelio se menciona 15 veces en el Nuevo Testamento. Y miren la primera mención de temelios en el Nuevo Testamento. Se encuentra en Lucas 6:48. Y dice: semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el temelios. ¿El qué? ¿El qué? El fundamento, ¿verdad? El fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba temelio sobre la roca. Estaba fundada sobre la roca, ¿verdad? También aparece solamente de todas, no voy a mencionar las 15, ¿verdad? No se asusten. En 1 Corintios 3:11 dice: pues nadie puede poner otro temelios, otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. No voy a poner nota, no voy a dar examen, se pueden sentir libres en contestar. Así que no se asusten. Y la otra porción bíblica que quiero mostrarles, en donde se menciona el término temelios, es Efesios 2:20, que es uno de los temas precisamente de la cumbre. Y es edificado sobre el temelios de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo
la piedra angular. El que no se había dado cuenta, pues eso es una piedra. También, según el diccionario Thayer, o Thayer, como sea, temelio significa acostado. Voy a dar énfasis en algunas palabras, ¿verdad? A propósito lo voy a hacer. Acostado, tendido, puesto como fundamento, perteneciente a una cimentación, ¿verdad? Es una palabra que se refiere a una subestructura. Una subestructura es una estructura que se pone, se tiende abajo, asegurando como un sostén lo que será construido sobre ella. Una estructura que se tiende abajo para asegurar como un sostén lo que será construida sobre ellos. Temelios también proviene de la raíz temelia. De aquí salimos hablando griego, que en ingeniería significa la parte bajo tierra que no se ve. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu Santo le quiere decir a la iglesia, ¿verdad? Es la parte bajo tierra, o sea, la que no se ve de una estructura y la que carga con el peso de todo lo que será construido sobre ella, ¿verdad? Temelia es colocar algo abajo para establecer algo arriba y fijarlo firmemente, ¿verdad? Así que cuando Pablo hablaba de temelios, estaba diciendo que había un fundamento, había una subestructura espiritual debajo en la iglesia que cargaría con su peso para establecer y fijarla firmemente, y sobre la cual todo se iba a construir, sobre la cual todo se iba a edificar, ¿verdad? Ese fundamento, ese temelios que aseguraría esa construcción es Jesucristo, la piedra angular y el ministerio quíntuple. Dice en Efesios 2, 20 al 21, edificados sobre el fundamento, sobre el temelios de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esto es algo serio, señoras y señores, ¿no? También dice en Efesios 4 del 11 al 12, ahora bien, Cristo, ¿quién? Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. No se lo inventó nadie, fue Cristo, ¿verdad? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Esa palabra que está ahí subrayada con todo el propósito, responsabilidad, en el versículo 12, ¿verdad? En el original griego, en los manuscritos originales, como fue escrito originalmente, ¿verdad? Eso es una transliteración, responsabilidad. En español,
en inglés será responsibility, ¿verdad? Y en otros idiomas pues. Pero lo que en realidad quiere decir esa palabra en el original griego, que sería catartismo, anoten, 2677 en el Strong, proviene de catartizo. En el original está en el Strong 2675. Miren lo que significa. Esa palabra responsabilidad ahí. Una sola palabra, responsabilidad. Miren lo que significa. Significa perfeccionar, hacer, ajustar completamente para corregir lo que ha sido roto o rasgado, reparar, completar, equipar, poner en orden, arreglar, encajar o encuadrar, preparar éticamente, fortalecer, hacer lo que debe. Todo eso es lo que significa esa palabra responsabilidad. Y la otra palabra que ustedes ven subrayada, edifiquen, ¿verdad? O edificar, en el original griego es oikodomai, no la comai, oikodomai, oikodomai. Y significa construir, construir. O sea, que originalmente esa escritura de Efesios 4, 11, 12, lo que Dios quería decir a través del apóstol Pablo es lo siguiente. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos perfeccionan, hacen, ajustan completamente para corregir lo que ha sido roto, rasgado, reparan, completan, equipan, ponen en orden, arreglan, encajan o encuadran, preparan éticamente, fortalecen y hacen lo que deben para preparar al pueblo de Dios, para que lleve a cabo la obra de Dios y construya la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Qué clase de encomienda? Ese es el ministerio quíntuple. Esa es la encomienda que Dios le dio al ministerio quíntuple. A veces nosotros leemos esos versículos y vemos esa palabrita, responsabilidad. Ellos son responsables. Pero miren todo lo que implica esa palabra responsabilidad. Pero hay un orden. Dios lo hace todo con un orden, con toda premeditación y alevosía. No puedo entrar en los detalles de por qué este orden específico, porque ya mismo me tocan la campana, pero existe un orden establecido por Dios, ¿verdad? Para ese fundamento, por el cual ese temelios debía de ser construido. Dice, en la iglesia, Dios. ¿Quién? Dios. No el concilio, no el apóstol, no el profeta, no la denominación, mucho menos Yello el Pinto, Pedro Navaja o María la del Barrio. ¿Quién lo puso? En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles. En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, maestros, ¿verdad? Ese es el ministerio quíntuple, en conjunto con los pastores y evangelistas, ¿verdad? Pero ese es el orden específico de Dios. Ahora, el ministerio quíntuple, cuando hablamos de ministerio quíntuple, pues hablamos de apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, se me quedó uno, son 5, y pastores, ¿verdad? El ministerio quíntuple. Eso no aparece en la Biblia, ¿verdad? Eso es el concepto, es como lo mismo Trinidad. Usted no va a encontrar esa palabra Trinidad en ningún lugar en la Escritura, así que no se ponga a pelear por palabras, es el concepto. Trinidad son 3, ¿verdad? Y cuando hablamos del ministerio quíntuple, nos estamos refiriendo a esos 5 oficios. Pues el ministerio quíntuple ha sido restaurado al cuerpo de Cristo
en estas últimas, un poco más de 2 décadas, el ministerio quíntuple completo, ¿verdad? Independientemente de que esté o no esté funcionando en las iglesias. En algunas iglesias está funcionando, en otras no está funcionando. Aún predominan conceptos erróneos de cómo realmente este ministerio y cada uno de sus oficios en particular opera o debiera de operar dentro del cuerpo de Cristo. Esa es una de las razones por la cual esta cumbre se llama Temelios. Esto obviamente ha traído no solo confusión, sino descrédito al mismo, ¿verdad? El concepto de 1 de Corintios 12:28, en la iglesia de Dios ha puesto apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, ha sido malinterpretado por la forma en que tradicionalmente se han estado proyectando estos oficios, ¿verdad? El oficio del pastor, el oficio del evangelista, el del maestro, el del profeta y ni hablar del apóstol, ¿verdad? En las iglesias del pasado. Esto es, y les voy a dar ahora una ilustración de lo que la iglesia, al menos en Puerto Rico, ha estado proyectando por 100 años. Precisamente en el 2016 se cumplen 100 años de Pentecostés, ¿verdad? En Puerto Rico. Así que por 100 años lo que ustedes van a ver es lo que se ha estado proyectando en la iglesia, y estoy casi segura que en las demás iglesias de las naciones que nos visitan ha sido algo más o menos parecido, ¿verdad? Por generaciones, la iglesia, y me mueve un poquito así, perdonen que les dé la espalda para donde mí. Por generaciones, sí, gracias. La iglesia estuvo funcionando bajo el oficio del pastor y el evangelista. El maestro, pues solo ha estado funcionando a nivel de escuela bíblica, la escuela bíblica de verano, la escuela bíblica dominical, por allá en algún salón oculto, cuidando a los niñitos, ¿verdad? Luego, más o menos alrededor de los 70, se reconoció al profeta. Más o menos alrededor de los 70, un poquito más, un poquito menos. Llegó el profeta del Altísimo. La iglesia se mantenía bajo el peso de una estructura incorrecta y de hecho incompleta, ¿verdad? Cuando se supone que la iglesia, según lo que yo he estado explicando, probado por la palabra, debía de estar sobre el fundamento correcto, ¿verdad? Que es el fundamento de Efesios 20:21, lo dice bien claro, 2:20-21. Edificados, cuando dice edificados, está hablando de nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿verdad? En él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, ¿verdad? La iglesia subyugada bajo esta estructura incorrecta no podía levantarse, no podía edificarse, no podía construirse y mucho menos crecer, ¿verdad? Para llevar a cabo la obra, el trabajo de Dios, ¿verdad? Luego, en las
últimas 2 décadas, quizás un poquito más, un poquito menos, se reconoció al apóstol. Más o menos 25 años, 30, reconocido. Siempre ha estado, la Biblia siempre ha dicho que el apóstol siempre ha estado, pero reconocido más o menos en las últimas 2 décadas, ¿verdad? Pero, llegó el apóstol, ya están los 5 completos. Pero se malinterpretó su posición en relación a la iglesia, ¿verdad? El hecho de que el apóstol fuera el primero, como dice 1 Corintios 12, 28, la primera parte, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles. Esa palabra primer en el original griego es protón, ¿verdad? Y ahí tienen la numeración en el Strong para que lo verifiquen. Significa primero de todos, en tiempo, en lugar, orden o importancia, antes, al principio, sobre todo. Otra palabra que se utiliza ahí es protos. Principal en tiempo, lugar, orden de importancia, antes, empezando, el mejor, el jefe. Pues el hecho de que el apóstol fuera todas estas cosas no significaba lo que ustedes van a ver a continuación. Esto que ustedes ven es la proyección, la impresión que se le ha estado proyectando, perdonen la redundancia, a la iglesia acerca de lo que es el apóstol. El apóstol es el protón, es el primero. El apóstol es el primero de todos, en tiempo, lugar, orden, importancia, antes, al principio, sobre todo. Dice la palabra que en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles. Eso está cierto. Pero no es eso. No es eso, ¿verdad? No es la apostolitis aguda que hemos estado viendo desde hace más de 20 años, ¿verdad? Porque como el apóstol es el primero en orden, en lugar, en importancia, pues eso es lo que proyecta. Pues ¿y quién no quiere ser apóstol entonces? Todo el mundo quiere ser apóstol. ¿Ah? ¿Y qué ha hecho eso? ¿Qué es lo que ha ocasionado? Descrédito al ministerio, quíntuple al diseño, a la estructura original, a lo que el arquitecto, como dijo Ronnie, había planificado para que fuera en beneficio del cuerpo de Cristo. Una táctica del enemigo, ¿verdad? Porque ahora hablan de apóstol y llegó el rey. Yo no estoy hablando de deshonra. La palabra habla de honra. Y hay una honra. Y por algo Dios dice que el apóstol es el primero, y después los profetas, y después los maestros, y después habla de otros dones, y obviamente los que edifican, que son los pastores y los evangelistas. Pero no es esto. No es esto. Es esto.
El fundamento correcto de los apóstoles y los profetas, según Efesios 2:20, donde Dios ha puesto en tercer lugar al maestro, como dice Primera de Corintios 12:28, y donde junto a los evangelistas y los pastores, como dice Efesios 4:11, tienen ellos la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que se lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo, para que en él todo el edificio bien coordinado vaya creciendo para ser un templo santo al Señor. Ese es el temelio de Dios. Ese no es el temelio del hombre. Dios había determinado un diseño específico, no basado en jerarquías, sino en fundamento. No por títulos, sino con propósito, ¿verdad? Las posiciones en el reino no son como las terrenales. En el reino, el primero es el primero. En el fundamento, abajo, sosteniendo a la iglesia. Ese es el fundamento. Y si por casualidad te molesta un poquito que no te veas, ¿verdad? Porque ese es el problema, que si estás abajo, no te ves. Si te molesta, si te hieres, si te sientes, ¿verdad? Que no te ves, no estás muy al frente, no tienes la barquillita esta en la mano, no estás, ¿verdad? Si acaso te hace sentir eso mal, mira quién está más abajo de ti. La piedra angular, Cristo, sobre el cual se edifica el fundamento correcto de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, porque esa es la única manera en que la iglesia puede ser edificada, puede crecer sobre un fundamento estable, seguro, correcto y completo. Conclusión. Gracias, mis hijos. Brutal les quedó eso. Nos vamos a las naciones con el temelio de Dios. Vamos a ver si esto se mueve. Es sobre Cristo la piedra angular, sobre el cual todo el edificio va creciendo y construyéndose. Para terminar. El entendimiento viene con responsabilidad. La responsabilidad de que somos parte del ministerio quíntuple y del resto del cuerpo de Cristo. La responsabilidad que tenemos de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él es el arquitecto, el maestro ingeniero. Él es quien estableció cómo sería y cómo debía ser el fundamento. No el hombre, no tú, tampoco yo, ¿verdad? Hoy ha llegado el tiempo de poner fundamento, de poner temelios correctamente, de restaurar, conocer y establecer ese temelio de Dios en la tierra. Ese es el cielo en la tierra. Ese es el cielo en la tierra. Hoy, en nuestra 14ª Cumbre Apostólica Internacional de alto nivel, hemos querido presentarles a temelios, al fundamento establecido por Dios en las Escrituras, representado en esta ocasión por el doctor Ronnie Chávez, quien representa al apóstol. Dentro del cuerpo de Cristo son los ojos, el que emprende. Por el doctor Bill Hamon, representa al profeta,
los oídos, el que provoca. Por el doctor Elías Paulino, el maestro, la mente, el que interpreta. Por Eduardo Quiñones, el pastor, él es el corazón, bien blandito que lo tiene. Él es el que integra. Y por el doctor José M. Domenech, el evangelista, él representa los brazos, él es el que recluta. Dios usa todo el cuerpo de Cristo, incluso a los que no son parte del ministerio quíntuple, porque tenemos que asegurarnos, ¿verdad?, que cada uno, según el don que ha recibido, administrelo igual unos con los otros, como buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Procuremos que el temelio de Dios sea establecido en la tierra, para que entonces nosotros podamos decir que el reino de Dios, el cielo, está en la tierra. Así que Dios los bendiga.